Buenos días a todos. Buenos días, Lick. Buenos días. Buenos días. Vamos a dar inicio a la clase de este día. Por el momento tengo 7 personas conectadas. Ahí aparecen 8, pero ahí me incluyo. Vamos a continuar con este interciclo intenso. Ayer les envié la guía, pero ya les había dicho el trabajo, cómo lo deben de hacer. Lo que pasa es que hay que cumplir con la formalidad, pero el trabajo pues son entre 15 y 20 páginas, máximo 20 páginas. Licenciado, buenos días. Ajá. Fíjese que ayer estaba revisando el aula y no me aparece la guía. Sí puedo accesar, pero no está la guía en el aula. No sé si en los demás les aparece. Yo recuerdo que sí la subí, pero veamos, voy a verificar en este momento. Puede ser que, vamos a ver aula virtual. Yo recuerdo que sí la subí, pero ¿saben qué? A veces uno... Ya me equivoqué. Veamos, vamos a ver. Yo recuerdo que sí la subí, pero o puede ser, o depende de la hora que usted está en las clases, las presentaciones. Ahí está. Aquí, ¿verdad? Aquí entró. Sí, licenciado, pero fíjese que solo me aparece hasta las clases y entré ayer en la noche. Voy a volver a accesar, tal vez ya aparece. Vamos a ver, veamos. Sí, ahí está, mire. Sí, lo que pasa es que ayer estaba subiéndola yo, ¿verdad? Quizás cuando yo estaba subiendo usted, hasta ese momento. Sí, ahí está la guía. Y aquí está Está ya bien. para que entreguen. Bueno, ustedes les había explicado ayer que recibimos indicaciones que en los interciclos, en el interciclo es el fin de semana que para los fines de semana se les deben dejar las tareas y el fin de semana se deben de subir. Entonces, tienen todo el día de mañana, domingo, para que suban la tarea. Importante es que tomen de base el código de comercio, ¿verdad? Ahí tienen que señalar bases legales. Es un resumen, es una especie de ensayo, es un pequeño ensayo en realidad. Pero el objetivo es que ustedes se vayan empapando de los temas, ¿no? Entonces, semanalmente se les va a ir dejando tareas, porque semanalmente son los parciales, y se van a subir al aula virtual y valen 40%. El parcial es para el día miércoles. En el caso de la suspensión de clases, yo les aclaro que las en línea no se han suspendido, solo las presenciales. Entonces, eso significa que el lunes no vamos a tener clases porque es día de asueto nacional, ¿verdad? Pero el martes sí. Y el miércoles está el parcial. Así es la cosa, ¿verdad? Así que aclarándolas por antes de que me pregunten, porque sí, ¿verdad? Han suspendido las clases, pero las presenciales. Ya nos aclararon a nosotros ese punto, la universidad. Las clases en línea siguen su curso normal. Por tanto, el parcial es el día miércoles. Vaya, y el trabajo ustedes tienen todo el domingo, el fin de semana, pues domingo para subirlo. Ahí está en el aula virtual ya la pestañita para que lo suban. Aclarado ese punto, vamos a iniciar la clase. A menos que ustedes tengan alguna consulta adicional. Ya los grupos de trabajo, pues los que me enviaron, ¿cómo se llama?
sus listados, los respeté, pero como el tiempo apremia aquí, me tocó hacer a los restantes que no habían enviado nada. Ya en el aula virtual está el listado, son 33 estudiantes. Entonces, los que no tenían grupo los comencé a meter en los grupos restantes y así completé el listado. Lo ideal es que uno haga grupos con las personas que se siente cómodo. Yo no presiono en eso, pero como aquí estamos en interciclo y es todo resumido, ¿verdad? Entonces, ya no podía esperar más para este día. Tienen que trabajar ustedes, ¿verdad? Tienen que hacer la tarea. Vaya, vamos a continuar entonces con la temática de este día. Vaya, como les digo, el Código de Comercio es la base de nuestro estudio. Todos deben de tener a la mano el Código de Comercio y deben de leer las disposiciones que estamos viendo en clase. Porque en el parcial esos temas son los que van a entrar. Hasta el tema del día martes, eso va a entrar en el parcial. Entonces ustedes desde ya comiencen a leer el Código de Comercio, están en un interciclo. Y la característica del interciclo es que pues el tiempo es corto. Entonces hay que leer, hay que leer. Eh, La materia es extensa, el programa es extenso, pero lo vamos a desarrollar de tal manera que tenemos que culminarlo en 6 semanas. Cuando hablamos de actos unilaterales y contratos, ¿no? Tenemos contratos unilaterales y tenemos contratos bilaterales, ¿no? El contrato, por ejemplo, un contrato unilateral es el comodato. El comodato, préstamo de uso. Ahí la obligación principal es solo de una persona que entrega un bien a otra persona para que lo use por un plazo determinado. Ese es un contrato unilateral. También tenemos el testamento, que no es un contrato, pero es un acto unilateral también, en el cual el testador o el causante expresa su última voluntad, sin perjuicio de que este tipo de acto jurídico, pues se deben de cumplir ciertas formalidades adicionales. Entonces, los actos unilaterales son aquellos a los que basta para formarlos la voluntad de una sola persona. Son diferentes de los actos bilaterales, pero como les decíamos, tenemos contratos unilaterales también, en donde la obligación principal recae en una sola persona. Y yo les pongo el caso del comodato. Ahora bien, también tenemos el otro concepto de acto jurídico. Estos son conceptos elementales para ustedes, que es un acto jurídico. Y pues los actos jurídicos son actos realizados voluntariamente por las personas, deben de ser lícitos. El objetivo es crear, modificar, transferir, conservar o cesar derechos y obligaciones. Esos son los actos jurídicos. También se tiene un acto jurídico como sinónimo de un negocio jurídico. Y aquí cuando hablamos de negocios jurídicos, hablamos de declaraciones de voluntad, que crean, modifican, extinguen o ponen fin a determinados derechos y obligaciones. Ahora bien, el concepto de contrato, ese concepto es el mismo que ustedes vieron en Derecho Civil 3, contratos mercantiles. Cuando hablamos de contratos mercantiles, cuando hablamos de contrato, estamos hablando de un acto jurídico bilateral, ¿verdad? En donde el principal elemento
de esas figuras es crear obligación. Es un acuerdo obligacional. Mediante los contratos son declaraciones de voluntad destinadas a la creación de obligaciones. Y los requisitos esenciales para validez de un contrato son los mismos que establecidos en el Código Civil, en el artículo 1316. ¿Ven? El consentimiento, la capacidad para contratar, el objeto y causa lícita. Por ejemplo, en un contrato de sociedad, ¿cuál es el objeto? Es el contrato mismo de sociedad. ¿Cuál es la causa? Las obligaciones que nacen del mismo contrato entre los que han establecido la sociedad. Y debe de existir el consentimiento de las partes y la capacidad. Eso está en el artículo 1316 del Código Civil. Tenemos el concepto de capacidad legal. La capacidad legal consiste en poderse obligar por sí misma y sin el ministerio de autorización de otra. O sea, porque una persona sea capaz, y esto está también en el último inciso del artículo 1316, esta persona puede obligarse por sí misma, puede adquirir derechos y obligaciones y puede valerse por sí misma, o sea, defender por sí misma esos derechos que tiene a su favor. ¿Verdad? Entonces, como decimos, en materia mercantil, al igual que en materia civil o en materia civil, en materia mercantil se aplican las mismas reglas que se establecen en materia civil a los contratos en cuanto a la capacidad para contratar, el consentimiento que debe estar libre de vicios, el consentimiento no debe ser, no debe tener algún vicio como el error, el dolo y la fuerza. Son los vicios del consentimiento. Esa libre voluntad debe estar exenta de cualquier vicio. Esas son las reglas generales que se aplican a todos los contratos. El contrato es un acto jurídico por medio del cual dos o más personas se obligan y elaboran un documento específico en el cual contraen derechos y obligaciones. Derechos y obligaciones. Básicamente es una regla general en materia civil y en materia mercantil. Otro concepto que también es importante tomarlo en cuenta y que se vio también en Derecho Civil 3, pero que tiene mayor relevancia en Derecho Mercantil, es la oferta. Normalmente escuchamos a los economistas hablar de oferta y demanda. En términos generales, ¿qué es la oferta y qué es la demanda? ¿Cómo lo entienden ustedes? ¿Qué es la oferta y qué es la demanda? Así en términos generales. Oferta, demanda. De un producto específico. Digamos, por ejemplo, de combustible. A ver. Tengo 16 personas. Oferta, demanda. ¿Qué entienden ustedes por oferta y qué entienden por demanda? ¿O quién hace la oferta y de quién depende la demanda? A ver.
Hola, buenos días, Lick. Buenos Sí, días. sí, pensando ahorita, para mí la oferta es por parte de la empresa, digamos, el negocio, el establecimiento, que pudiera poner a disposición, digamos, los productos o el servicio. En este caso sería poner a disposición el producto, que sería la gasolina, ¿verdad? Más el servicio, que sería el despacho, ¿verdad? De Ajá, ponerle combustible a los vehículos. Y la ajá, demanda, pues, es la que se crea a través de la necesidad de consumir ese servicio. ajá, perfecto. Mejor no lo puedo haber dicho. Sí, la oferta es el comerciante ofrece al público bienes y servicios, ya sea por medio de publicidad, ya sea por el establecimiento que abre al público. Entonces, esa es oferta. Usted va por el mercado central, bueno, ya no, ¿verdad? Pero antes iba por el mercado central. Y ahí las vendedoras bien coloquialmente le decían, ¿qué quiere mi amor? Y todas estas cosas, ¿verdad? Y le ofrecían los productos. Eso también es oferta. O usted va al supermercado y ahí usted ve todos los escaparates, todo lleno ahí de productos. Eso es oferta dirigida al público. La demanda es la que genera la necesidad de adquirir esos productos. O sea, los consumidores vamos. Yo tengo mi vehículo y anda escaso de combustible. Voy a la gasolinera. La gasolinera es un establecimiento abierto al público y ahí se genera la oferta. Entonces yo como consumidor genero la demanda. Entonces este concepto es más, se utiliza más en derecho mercantil. Oferta es la promesa que se hace de dar, cumplir o ejecutar una cosa. Se trata de un acto jurídico frecuente en el derecho mercantil. Vamos a ver el 966, que es lo que dice. Miren. Dice el artículo 966, los contratos mercantiles que se celebren por correspondencia quedarán perfeccionados desde que el proponente reciba la respuesta en que se acepte lo que haya ofrecido. Pero si en ella se proponen condiciones que modifiquen la propuesta original, el contrato con las modificaciones se perfeccionará hasta que se reciba la contestación aceptante. Aquí estamos hablando de dos sujetos, ¿verdad? El comprador y el vendedor. El comerciante le está ofreciendo al otro ciertos productos, ciertos servicios. Entonces, pero debe existir una aceptación de esa oferta. Cuando usted va al supermercado y ve que tiene $5 vale el producto, usted lo toma, lo echa a la canastilla o a la carretilla que lleva ahí y va a pagar. Ahí está, hay una aceptación tácita. Obviamente que en el supermercado no tiene una opción de regateo como si en el mercado. En el mercado le dice, mire, véndame, ¿a cómo tienen los guineos? Ah, mire, un 12 por $1, le dice la persona. Mire, pero deme 15 por el dólar. No, fíjese, y comienzan el regateo. Le voy a dar 14. Esa oportunidad se puede dar en el mercado, pero en el supermercado no, ¿verdad? Queda legalmente formulada desde que el comerciante anuncia por circulares, periódicos, carteles, prospectos, rótulos expuestos al público u otros medios de publicidad, radio y televisión, alguna operación comercial a la que le compete y a cuyo cumplimiento queda obligado. Eh, Vemos en los medios de comunicación, en la radio, en la televisión, en las redes sociales, una serie de anuncios proponiéndonos productos y servicios. Esas son ofertas que se hacen a un grupo indeterminado de personas, ¿no? No va dirigida a una persona en específico. Obviamente que también la oferta puede dirigirse a una persona en específico. Va a depender del tipo de bien o servicio que usted desee contratar. Va a ir a adquirir un vehículo a Sakiro, por ejemplo. Usted llega y le ofrecen. Usted quiere un vehículo en específico.
Y así de eso depende. Pero el comerciante normalmente ofrece sus productos, sus bienes, servicios en medios de comunicación. A veces también por volante, ¿verdad? Esos negocios de comida, es un comedor. Usted va o va caminando por la calle y le entregan, mire, le entregan un pequeño papelito. O estas empresas que se dedican a hacer préstamos, las cooperativas también, o inclusive los bancos, ahí tienen personas que están entregando algún tipo de prospecto. Usted recibe, mire, préstamo de tanto, la tasa de interés, etcétera, etcétera. La aceptación debe ser hecha dentro de un plazo determinado y la obligación del oferente subsiste mientras no haga pública la revocatoria de la oferta. Vaya, usted puede ofrecer al público determinadas promociones, ¿verdad? Pero le pone fecha de vencimiento. Mire, en el súper usted ve muchas promociones. El papel higiénico a $5, el que vale normalmente $10. Por ejemplo, un ejemplo bien común, ¿verdad? Pone fecha de válido de tal fecha a tal fecha. Vaya, en nuestro código se regula la oferta en diferentes disposiciones que yo se las he colocado acá. Ya leímos el artículo 966, ¿verdad? Donde se comienza a regular lo relativo a la oferta, el 966. Los siguientes disposiciones legales también nos hablan de la oferta. Por ejemplo, nos dice el artículo 9, por eso les digo que hay que leer las disposiciones, ¿verdad? Nos dice el artículo 967, la oferta y la aceptación telegráfica se equipararán a las hechas por carta. Si lo vemos, hacemos un recuento del tiempo, pues ya no tenemos telégrafo. Inclusive carta ya, no sé si todavía la gente manda carta, pero de correos del Salvador sí existe, ¿verdad? Y también existen empresas de encomienda, más que todo mandan productos. Ahora es más fácil hacerlo por redes sociales, ¿verdad? Así hay una comunicación más directa. Sin embargo, ese artículo se quedó en el tiempo. Habría que adecuarlo a la realidad que actualmente vivimos. Vaya, la oferta y la aceptación por teléfono o radioteléfono se considerarán entre presentes cuando las partes, sus representantes o mandatarios se comuniquen personalmente. Aquí también el artículo 968, es el 968. Es lo que dice. La oferta y la aceptación por teléfono o radioteléfono se considerarán entre presentes cuando las partes o representantes o mandatarios se comuniquen personalmente. Pues acá, hoy usted se puede comunicar por WhatsApp, ¿verdad? Puede comunicarse por Facebook, etcétera. Entonces, hay que adecuarlo a la realidad que actualmente tenemos. Acuérdense que la ley, a veces hay disposiciones que se quedan en el tiempo, pero por la dinámica del comercio, pues hay que irlas adaptando. Si un comerciante, dice el artículo 969, si un comerciante se ha obligado a mantener en firme una oferta por tiempo determinado, no podrá revocarla. La muerte o incapacidad superviniente del comerciante no priva de eficacia la oferta, aun cuando sea sin fijación de plazo, a no ser que de la naturaleza del negocio o de sus circunstancias resulte lo contrario. La misma consideración tendrá la declaración de una parte quedando obligada como consecuencia de opción que conceda a la otra para aceptarla o rechazarla. Si no se fijare plazo y existiendo controversia entre las partes, el mismo será fijado judicialmente. Artículo 969. Vaya, usted lo que normalmente hace el comerciante es que propone su oferta y esta va a estar vigente por un plazo determinado. Al finalizar ese plazo ya no tiene
validez. Ahora bien, dice la muerte e incapacidad superviniente. Acuérdense que las empresas son negocios en marcha. Es un concepto que se utiliza mucho en contabilidad, el negocio en marcha. Entonces, si fallece un comerciante, la empresa sigue. Si el establecimiento está abierto al público o si fallece un socio de una sociedad, un accionista, pero sigue ejerciendo actos de comercio, o sea, y son los herederos, ¿no?, los que van a quedar obligados, ¿no?, la persona que se encarga del negocio. Dice el artículo 970, la oferta al público de mercancías en catálogos o en cualquier otra forma de publicidad obliga al comerciante que la hace a lo que esté expresamente indicado. Y la exposición de tales cosas en escaparates o salones obligará a la venta de los objetos que tengan marcado el precio y en su caso las condiciones del negocio, artículo 970. Esto hay que verlo a la luz de la Defensoría del Consumidor, es decir, de la Ley de Protección al Consumidor. Es decir, que usted llega a un supermercado, que es el ejemplo más común y típico con el que nos encontramos, y el producto tiene un valor X. Dice que un champú que normalmente vale $10 está oferta $5. Toma usted el producto y se va a la caja, pero como usted en su carretilla anda un montón de cosas, entonces comienzan a pasar. Y usted observa que cuando el cajero digita $10, mire, pero eso está ahí en el escaparate, tiene $5. Ah, pero es que eso ya no está vigente, pero pues sí, pero está ahí. Es decir, está expuesto al público, es una oferta pública. Entonces, en ese caso, ¿qué tiene que hacer el supermercado? Si no ha quitado el rótulo que vale $5, eso no es culpa del consumidor, tiene que cumplir. De lo contrario, usted le toma una foto al escaparate donde dice que vale 5 y lleva la factura y lo va a denunciar a la Oficina de Protección al Consumidor. Es decir, que es vinculante para el comerciante lo que ofrece al público. El que por anuncios o ofrecimientos hechos al público se compromete a alguna prestación en favor de quien llene determinada condición o desempeñe ciertos servicios, contrae la obligación de cumplir lo prometido. Eso dice el artículo 971. Si fueren varias las personas que ejecutaren el servicio pedido o llenaren la condición señalada, podrá exigirse la recompensa. El que primero lo hubiere hecho, o podrá exigir la recompensa. 2 puntos. Este es el artículo 972. Ustedes vayan dándole seguimiento ahí con su ley. Si fueren varias las personas que ejecutaren el servicio pedido o llenaren la condición señalada, podrá exigir la recompensa. 1, el que primero lo hubiere hecho. 2, si se realizara simultáneamente por varios, se repartirá la recompensa por partes iguales. Si esta no fuere divisible, se sorteará entre los interesados. Estos están relacionados, los voy a leer y después vamos a comentar. En los concursos en que haya promesa de recompensa para los que llenaren ciertas condiciones, es requisito esencial que se fije un plazo. El promitente tiene derecho a designar la persona que resolverá a quien debe otorgarse la recompensa de acuerdo con las bases propuestas. Artículo 973. Entonces, ustedes ven que a veces hay productos promocionales. Usted compra un producto y a la par le regalan otro producto. O a veces hay sorteos.
se establecen cuáles son las bases del sorteo, etc. Miren, un caso muy notorio que yo recuerdo, me imagino que alguno de ustedes lo ha de recordar, creo que fue en un mundial de fútbol, no sé si fue en Francia creo que fue en 2008, no sé, no recuerdo cuándo fue ese mundial. Pero el periódico La Prensa Gráfica ofreció al público, no sé si era $1.000.000 al que adivinara todos los marcadores de ¿cómo se llama? De los partidos de fútbol. Resulta que, y estableció cuáles eran las bases, las condiciones, etcétera. Y había que llenar un formulario que ellos daban, ¿no? Y había que irlo a dejar ahí al lugar de recepción, donde ellos, una especie de tómbola o caja donde ahí se metía el documento. Resulta que una señora adivinó los marcadores de todos los partidos. Cuando llegó a reclamar el premio, no quiso cumplirle la prensa gráfica. Para no cansarlos, esto terminó en una demanda. Llegó a la corte, a la sala de lo civil, y después llegó también a la sala de lo constitucional. Y resulta que la señora ganó el caso. Ganó el caso. ¿Y qué sucedió? ¿Qué le tocó a la prensa gráfica? Pagarle el premio. No sé si al final se lo pagaron o no. Pero duró varios años el proceso. Acuérdense que aquí en nuestro país así son las cosas, pero como vemos, ¿no?, la oferta que el comerciante realiza al público es vinculante. Y cuando se trata de sorteos o cuando se trata de productos promocionales o rebajas en los precios, pues hay que tener mucho cuidado porque el público, el consumidor, tiene derecho a que se respete. Bueno, tenemos los contratos, ¿no? Decimos que un contrato es un vínculo entre dos o más personas con el fin de establecer una obligación. El fin principal de un contrato es generar una obligación jurídica. Ese es el fin principal de los contratos. Se generan obligaciones. Ahora, en materia mercantil, tengo 17 personas. Estoy normalmente viendo cuántos son los que están conectados. En este momento tengo 17, me incluyo, son 16 personas. En materia mercantil, las reglas aplicables a los contratos civiles son las mismas, salvo algunas excepciones establecidas en la misma ley, en el mismo Código de Comercio, por la misma naturaleza dinámica del comercio. Entonces tenemos algunas reglas que están establecidas en el Código de Comercio. Por ejemplo, el artículo 900, yo se los he colocado aquí para efectos de hacerlo más, porque si yo les digo a ustedes, leamos el artículo y todo eso, se pierde mucho tiempo, pero ustedes deben de tenerlos a la mano. Los contratos mercantiles que se celebren por correspondencia quedarán perfeccionados desde que el proponente reciba la respuesta en que se acepte lo que haya ofrecido. Pero si en ella se proponen condiciones que modifiquen la propuesta original, el contrato con las modificaciones se perfeccionará hasta que se reciba la contestación aceptante. Ya habíamos leído el artículo 966 y habíamos dicho que los requisitos señalados en la ley es que debe existir el libre consentimiento, el consentimiento de las partes, la capacidad para obligarse, objeto y causa lícito. Entonces, como es la voluntad entre las partes, debe existir un acuerdo entre las partes para que la relación contractual se perfeccione.
Las cláusulas de determinados contratos y precios de bienes o servicios, nos dice el artículo 974, impuestos por ley, se considerarán insertos en los contratos a que se refieran o que tengan relación con ellos y sustituirán a las cláusulas contrarias establecidas por las partes. Aquí estamos hablando que hay determinados bienes, servicios, productos que están regulados en la ley por la misma naturaleza de estos productos. Por ejemplo, los medicamentos. Los combustibles, ustedes ven que en el Ministerio de Economía, cada 15 días publica el valor de los combustibles en ese periodo de tiempo. La gasolina super estará en la zona oriental, X valor, en la zona central X valor, en la zona occidental X valor. El caso de la energía eléctrica, teléfono, agua, estamos hablando de concesionarios, ¿verdad? Entonces, hay ciertos servicios, bienes y servicios que están regulados por ley y que para subir el precio a estos servicios se requiere autorización de la autoridad competente, por ejemplo, el transporte público de pasajeros, ¿no? Si unilateralmente el empresario de autobuses sube el precio por el servicio que está ofreciendo de transporte, inmediatamente el viceministerio de Transporte le va a imponer una sanción. Inclusive hasta le puede quitar la concesión. En esos casos, ahí pues el empresario no, o el comerciante no puede modificar a esos precios sin la previa autorización de la autoridad competente. Dice el artículo 975. Si en el contrato no se determina suficientemente la especie y calidad de las mercancías que han de entregarse, solo podrá exigirse al deudor la entrega de mercancías de especie y calidad medias. Vaya, y cuando hablamos de especie estamos hablando de un producto en específico, un producto determinado, que tiene ciertas características, determinadas características que usted requiere. Y cuando hablamos de calidad, estamos hablando de ciertas propiedades inherentes al producto que lo diferencian de otros productos y que a usted le permite, pues, disfrutar de mejor manera ese producto. Cuando hablamos de calidad, estamos hablando de que no es lo mismo, por ejemplo, comprar una marca específica de zapatos que otra marca, porque puede suceder que una marca es de mejor calidad. ¿Por qué? Porque los materiales que se utilizaron son mejores y ese producto va a ser más duradero, más duradero. Luego, en los contratos de adhesión, aquí los contratos de adhesión es importante tomar en cuenta que un contrato de adhesión son aquellos contratos en los cuales una de las partes fija las condiciones bajo las cuales se rige las cláusulas contractuales. Y usted solo se adhiere, acepta o no acepta. Pero eso no es arbitrario, esa situación no es arbitraria. ¿Por qué no es arbitrario? Porque acá en nuestro país, pues se aplica la ley de protección al consumidor. Si son bancos, están regulados además tarjetas de crédito, productos financieros, por la Superintendencia del Sistema Financiero. Y estos contratos de adhesión, según se regula en la Ley de Protección al Consumidor y también en la Ley de Bancos, en la Ley de Tarjetas de Crédito, etcétera, depende del tipo de producto o servicio que se ofrezca, que los formatos de estos contratos deben de ser autorizados por el ente competente, por el ente regulador y por la
Dirección de Protección al Consumidor. Entonces, las cláusulas o los formatos que se utilizan ya están previamente autorizados o avalados por la institución gubernamental respectiva. Entonces, cuando usted lo firma, usted lee las condiciones, lo firma. Bueno, uno tiene la maña de no leer, ¿va? Por ejemplo, cuando usted va a una de estas empresas que dan los servicios de telefonía, ¿va? Mire, le muestran un montón de papeles ahí que uno debe de firmar en letras pequeñas, ¿va? Y uno solo firma, no se toma la molestia de leer. Pero esos contratos de adhesión están ya, el formato que se ha utilizado está aprobado. Está aprobado. Por ejemplo, tenemos los que son bancos, telecomunicaciones, electricidad, agua. Entonces dice, en los contratos de adhesión las cláusulas adicionales prevalecerán sobre las del formulario, aunque éstas no se hayan cancelado. Bueno, una cláusula adicional siempre y cuando sea favorable al consumidor, ¿verdad? Porque no se pueden establecer cláusulas en las cuales se vulneren derechos de los consumidores. Estamos por el artículo 975. Es el artículo 976. Aquí yo no se los coloqué, lo voy a colocar para que ustedes lo vean. 976. Ah, 976 del comercio. Vaya. Perdón, Lick, Ajá. quedó mal el artículo. Quedó mal, vamos a ver. Sí, Veamos. 976 dijo usted. Ah, sí, gracias, está bueno. Sí, aquí está malo, ¿verdad? Sí, es cierto, gracias. Si alguien quiere opinar, solo que hable, porque yo en este momento yo estoy viendo la presentación, pero no los veo a ustedes. Por si hay a veces que alguien levanta la mano y uno no ve. Vaya, hoy sí, ¿verdad? Ahí estamos bien. Ah, pero lo voy a guardar, no voy a hacer que guardarlo. Vaya. Luego tenemos el artículo 977. En los contratos cuyo medio de prueba consiste en una póliza puede ser una póliza de seguro, una fianza, una declaración de mercancía, ¿no? O documento emitido por una parte, las libretas de ahorro, eso es los bancos. Hay documentos que emiten el que presta el servicio. La otra podrá desistir, la otra parte, o sea, el consumidor, la otra podrá desistir del contrato en el plazo de 15 días siguientes a aquel en que recibiere la póliza o documento si no concordare con los términos convenidos. En el mismo plazo podrá solicitar la rectificación del texto. Es decir, si usted es de esos productos o documentos que entrega el que presta el servicio y contiene algún error o alguna situación que no le parece, entonces usted tiene 15 días para hacer el reclamo respectivo. Así nos dice el artículo 977 del Código de Comercio. Los contratos redactados en formularios impresos o preparados por una de las partes se interpretarán en caso de duda en el sentido más favorable al otro contratante, 978. Miren, esto es como un principio general, ¿verdad? Si en un contrato se establecen una serie de cláusulas, un contrato de adhesión es el caso típico, y hay un error o existe una cláusula oscura de difícil interpretación o que genera dudas o genera diferente tipo de aplicación, entonces en ese tipo de casos, porque ahí es el comerciante el que ha elaborado el contrato,
se va a entender, y este también en el Código Civil también se regula, se va a entender la interpretación más favorable al consumidor o al deudor. También aplican los créditos. Eso es lo que nos está diciendo el artículo 978 del Código de Comercio. Estas son algunas de las cláusulas o algunas de las regulaciones especiales adicionales a la teoría general de los contratos establecidas en el Código Civil, ¿verdad? Aquí estamos hablando en el ámbito del comercio. Luego tenemos también los concesionarios. ¿Qué es una concesión? En el artículo 965 se regula sobre las empresas concesionarias. ¿Pero qué es una concesión? Yo aquí, si ustedes ven, ahí dice artículo 102, inciso 3 de la Constitución, 137 a 156 de la Ley de Compras Públicas, antes la CAP, hoy es Ley de Compras Públicas. Eso significa LCP, Ley de Compras Públicas. Vaya, ¿qué es una concesión? ¿Qué entienden ustedes por concesión? Yo les pregunto, ¿qué es una concesión? Veamos. ¿Qué entiende por concesión? Así en términos generales. No importa que se equivoque, usted exprese su opinión. Veamos qué es una... Ajá. Escucho ayer. Casi no le escucha parada a Maya Selson. Tal vez alguien le... como que se escucha así bien, como entrecortado. ¿Qué será una concesión? Buenos días, licenciado. Vaya, veamos. Vayamos en orden. Vamos a ver, Corrado Martínez. A ver, y después Guevara Ayala. Sí, cuando habla de concesión, me recuerdo más que todo a términos mencionados en derecho administrativo, Ajá, donde se nos mencionaba que al particular se le da como el derecho de poder explotar directamente un bien que le pertenece al Estado. ajá, Más que todo así lo recuerdo. ajá, Pues más que todo también con usted mencionaba las concesiones, transporte público, más va relacionado ahí, creo yo. ajá. Vaya, vamos a ver, Guevara Ayala Marvin. Josué. Sí, bueno, abonando a lo que acaba de decir el compañero, las concesiones entiendo que son las empresas privadas encargadas de administrar algún servicio público. Vaya, perfecto. Antes de que se me olvide, Ala Giraeta, Luis Harold, en el grupo 1 está. Hola, Lick. Lo- Quedé en el grupo 1 entonces. sí, lo que pasa es que yo cuando envié el listado por error no aparece su nombre ahí, pero si usted ingresa al aula virtual, Ya estoy ahí. ahí está en el grupo 1. Va, Grupo perfecto. 1. Gracias. Vaya, entonces, cabalmente como ustedes lo han expresado, concesión es una autorización que el Estado concede a un particular para que preste un servicio de naturaleza pública, un servicio que en condiciones normales las presta el Estado, pero a veces el Estado por diversas razones concesiona mejor el servicio para que un particular lo preste. Ahora, cuando un particular presta este tipo de servicios, hay una relación ahí contractual y bueno, las compañías estas telefónicas son concesionarios. Ellos explotan el espectro, el subsuelo, el espectro radioeléctrico. El subsuelo es que ellos eh, adquieren la señal o lo que sea, ¿verdad?, para prestar ese tipo de servicios. Son concesionarios del Estado. Ahora, para que se dé una concesión, se requiere que exista una licitación. Son en licitaciones públicas. No puede, la única forma de conceder una concesión es por medio de una licitación pública. Las concesiones se
regulan del artículo 137 al 156 de la Ley de Compras Públicas. Y se dan por un plazo determinado, son plazos largos, 50 años, 90 años. Y tenemos los servicios de energía eléctrica, por ejemplo, la explotación CAE del Sur, ese tipo de empresas son concesionarios. Los servicios, las telefónicas, todos los que prestan esos servicios, son concesionarios del Estado. Bueno, entonces cuando es un particular el que presta el servicio, el Estado en cualquier momento puede también retomar ese servicio cuando el interés público así lo requiere, y así establece el artículo 110, inciso tercero de la Constitución. Entonces nos dice el artículo 965. El principio jurídico que nadie puede ser obligado a contratar tiene su excepción. Vale decir, cuando rehusarse constituye un acto ilícito. Y nos dice el 965, miren. Nos dice, nadie puede ser obligado a contratar sino cuando rehusarse constituye un acto ilícito. Así nos establece la disposición. Entonces, nuestra legislación mercantil considera como un acto ilícito la renuencia a contratar cuando hablamos de concesionarios, dice. Cuando dicha negativa o renuncia provenga de empresas que gozan de concesiones, de autorizaciones o permisos para operar con el público y de las que se encuentran en situación de imponer precios a las mercancías o a los servicios que proporcionen. Y aquí estamos hablando de aquel tipo de bienes, productos que se encuentran reguladas por leyes especiales, los precios, ¿verdad? Y ahí estamos hablando del transporte público de pasajeros, los medicamentos, etc. Entonces, el agua, vaya, entonces cuando son concesionarios del Estado, usted como consumidor es una colonia nueva o acaba de comprar un lotecito y se construyó su casa y hace el trámite ante ANDA y ante también, ¿cómo se llama? Una compañía de servicio de energía eléctrica, va a una compañía de cable, etcétera. Y resulta que, por ejemplo, en ANDA no le quieren prestar el servicio. O CAES no le quiere llegar a reconectar, a conectar, mejor dicho, el servicio. Son servicios públicos. En esos casos, la ley para este tipo de empresas concesionarias, rehusarse a contratar, la ley, el Código de Comercio establece que es un acto ilícito por la misma naturaleza pública del servicio. Entonces ellos no pueden negarse a contratar con los consumidores. La empresa que se negare a contratar en los casos señalados podrá ser obligada a celebrar el contrato respectivo en igualdad de condiciones como los que acostumbra pactar con sus demás clientes, sin perjuicio de responder por los daños y perjuicios que hubiere ocasionado. La negativa o renuncia a contratar deberá ser ventilada y decidida en juicio sumario. El fundamento jurídico para obligarlas a contratar es el carácter de servicio público que prestan a la comunidad. Y ahí vemos algunos ejemplos. Entonces, este tipo de empresas no pueden negarse a contratar con los consumidores. Licenciado, Ajá. una pregunta. Fíjese que a mí una persona me preguntó que tiene en posesión una propiedad, una casa, pero resulta Ajá. que esta casa no está a nombre de él. Y al buscar en los datos de registro, aparece que no ha tenido un movimiento registrable, es como que haya estado abandonada. La Ajá. cuestión es de que cuando fue a ANDA a querer conectar agua, le dijeron de que no, porque tenía que tener una escritura debidamente inscrita a nombre de él. Ah, bueno, pero es que acuérdese que vaya, con este problema que tuvimos de estos grupos de pandillas, ¿verdad? Recuerdan que
se apoderaban de las casas, expulsaban a las personas de sus lugares, donde tenían mucha gente, dejó sus casas tiradas, ¿verdad? Y esas casas las denominaban destroyer, algo así, ¿verdad? Las ocupaban. Y se recuerdan que en este plan que el gobierno llevó a cabo para recuperar o combatir, recuperar ciertas zonas y combatir ese tipo de delincuencia, llegaban a las casas y les solicitaban, ¿cómo se llama? La escritura, porque había mucha gente que solo se había llegado a posesionar ahí de las casas, les solicitaban la escritura y no la tenían. Ahora bien, aquí es miren, en estos casos lo más recomendable es tener un poder o un contrato de alquiler, ¿verdad? Que si usted tiene un contrato de alquiler con el dueño de la casa o apliquemos el derecho civil, pues la prescripción adquisitiva. Si usted tiene determinado tiempo de residir, 10 años son, en un lugar, pues tiene que iniciar el juicio respectivo. Si usted dice que la casa estaba abandonada, entonces pues, lo que tiene que hacer es demostrar en juicio civil, hay que hacerlo, o solicitar la adquisición del bien por prescripción. Luego, que hace ese trámite, pues tendría que ir a ANDA. Lo que pasa es que también aquí lo debemos de ver desde el punto de vista legal también, ¿verdad? O sea, si usted no es el dueño de la propiedad, tiene que tener algún tipo de contrato de comodato o un contrato de alquiler, ¿verdad? Porque de lo contrario es bien difícil también que le... Aquí lo vemos desde el ámbito legal. No se pueden negar a contratar con usted, pero cuando hay algo anormal, pues hay que resolverlo primero, ¿verdad? Estamos ahí, ¿verdad? ¿Se Sí, entiende? gracias. Bueno, ahora tenemos también en derecho mercantil lo que se denomina la teoría de la apariencia del derecho. Y fíjense que esto se encuentra regulado en el artículo 979 y 980 del Código de Comercio. Nadie puede transferir, bueno, veamos, se trata de otorgar valor jurídico legal a posiciones en que, en la creencia de buena fe de que exista una titularidad en la situación jurídica que ostenta un tercero, se adquiere de él un derecho que en realidad no corresponde a quien lo transfiere. Ahí vamos a leer el artículo para entenderlo mejor, ¿verdad? Dice el artículo 979, quien haya dado lugar con actos positivos u omisiones graves a que se crea, conforme a los usos del comercio, que alguna persona está facultada para actuar como su representante, no podrá invocar la falta de representación frente a terceros de buena fe, la cual se presume salvo prueba en contrario. Acá estamos hablando del caso de un comerciante que tiene un empleado de confianza y que así lo presenta ante sus clientes, ¿no? Y que dice, mire, con él se puede tratar, es como que esté tratando directamente con mi persona, pero este empleado no tiene ningún tipo de poder, no hay ningún poder, ¿verdad? Entonces, cuando un consumidor, bueno, cuando hablamos de consumidor puede ser otro comerciante también, ¿verdad? Contrata con esta persona de buena fe y resulta que al titular de la empresa no le pareció algún negocio que se hizo a su nombre por esta persona, no puede alegar, mire, él no es nada, él no es apoderado, yo no le he dado ningún poder. No puede alegar eso.
No puede invocar la falta de representación. Luego el artículo 980 nos establece que la representación cesa cuando haya conflicto de interés entre el representado y representante. El negocio podrá rescindirse en este caso a petición del representado si el conflicto era o debía ser conocido por el tercero. Bueno, cuando hay un conflicto de interés entre digamos, el comerciante titular y el empleado, puede ser un conflicto de interés por actividades comerciales, ¿verdad? Pero eso se debe demostrar en un juicio, debe quedar demostrado judicialmente. Pero la regla general es que si usted presenta ante terceros a una persona como una persona de su confianza, que cualquier cosa con él pueden tratar y hace negocios jurídicos con terceros de buena fe que son consumidores, después usted no puede alegar la falta de representación en algún caso específico que se contrató y que no le pareció a usted ese negocio. Pues aquí estamos hablando de casos en los cuales no existe un poder. Pero como acuérdense que los comerciantes tienen establecimientos abiertos al público y normalmente hay un encargado, hay una persona encargada. Siempre hay un contrato de mandato y hay una estructura administrativa, pero a veces no lo hay. Entonces, el comerciante, mire, con él es una persona de mi confianza. Entonces, a eso es lo que se denomina teoría de la apariencia del derecho y que está regulado en el artículo 979 del Código de Comercio. Luego tenemos la teoría de la representación, parecida también a la anterior. Tiene está regulada también en el Código, en el artículo 981. Existe representación cuando un acto jurídico se ejecuta por una persona por cuenta de otra, en condiciones tales que las consecuencias del acto se producen directa e inmediatamente para el representado como si él mismo hubiera ejecutado el acto. El acto debe ser realizado por cuenta y en nombre de otro. ¿Cómo se denomina eso en derecho civil? Se denomina un cuasicontrato, el cuasicontrato de agencia oficiosa. O sea, una persona actúa por cuenta y otra, por cuenta y nombre de otro, y realiza actos jurídicos. Realiza actos jurídicos que tienen consecuencias. La representación puede ser legal o necesaria. Legal es la que se establece por ley, ¿va? El padre sobre los hijos, la autoridad parental, los curadores. Voluntaria es la que establecen las partes mediante su libre consentimiento. Aquí estamos hablando de un poder, ¿va? Un poder que yo le entrego a una persona para que me represente. Pero en el caso del poder, pues existe una relación interna entre el poderdante y el apoderado. Pero en el caso de la representación, no existe esa relación interna, sino que la persona actúa por cuenta y en nombre de la otra persona frente a terceros, pero no tiene un poder. Estamos hablando de una especie de agencia oficiosa, o sea, un cuasi contrato. Entonces, en el Código de Comercio nos establece en el artículo 981. Lo vamos a ver aquí, el 981. Vamos a ver, 981.
Quien celebre un negocio como representante de otro sin serlo o excediéndose de sus facultades, se obligará personalmente, salvo convalidación hecha por el representado aparente. ¿Qué es la convalidación? ¿Qué sería la convalidación? ¿Qué es la convalidación? Les pregunto a ustedes. Se da más que todo en derecho administrativo, ¿vale? ¿Qué sería la convalidación? A ver. Están por ahí, ¿verdad? A ver. Quien celebre un negocio como representante de otro sin serlo o excediéndose de sus facultades se obligará personalmente, salvo convalidación hecha por el representado aparente. Ajá. ¿Qué sería entonces la convalidación? ¿Están por ahí? Hola, Lick, buenos días. ¿Sí? ¿Qué entiende usted? Y bueno, yo recuerdo que por convalidación, Lick, a mí me parece que es el otorgamiento o el reconocimiento que otorga el Estado ante los títulos de educación superior, si mal no recuerdo. Vaya, hoy apliquémoslo al derecho privado. La convalidación sería la ratificación del acto. Eso sería la ratificación del acto por el representado aparente. Yo ratifico el acto que mi representado aparente hizo por cuenta y nombre mío. Entonces, básicamente estoy aceptando el acto. El acreedor, una vez conocido el engaño, podrá optar por el cumplimiento o por la indemnización de daños y perjuicios. O sea, el acreedor, una vez conocido el engaño. El cumplimiento hace adquirir al falso representante que paga los derechos y obligaciones que corresponderían al representado aparente. Claro, aquí cuando vimos la teoría de los cuasi contratos, se generan obligaciones, ¿no? Se generan obligaciones entre las partes, ¿no? Y en materia civil, cuando se reporta, cuando el que está, el representado aparente, reporta algún tipo de utilidad o beneficio, entonces sí tiene la obligación de reconocerle al agente oficioso. Pues aquí es básicamente lo mismo, pero no se denomina cuasi contrato. Aquí tenemos un ejemplo para que lo veamos más claro. El licenciado Juan Pardo es apoderado general administrativo de la empresa X. Resulta que sin tener poder especial para vender, acuérdense que para vender se requiere un poder especial. Resulta que sin tener poder especial para vender, procede a hacerlo, valiéndose de la circunstancia de que es un viejo y conocido empleado de la compañía. El licenciado Pardo, por excederse de sus facultades, queda obligado personalmente, salvo convalidación hecha por la empresa. Es decir, efectuó la venta sin estar autorizado, sin existir un poder, o tenía un poder pero no tenía una cláusula especial. Entonces resulta obligado. El acreedor conocido, dice el artículo, el acreedor conocido del engaño podrá optar por el cumplimiento por la indemnización de daños y perjuicios. Y dicha situación obliga a la persona, en este caso al licenciado Pardo, ¿verdad? Luego el 982 nos dice, cualquier contratante puede reservarse la facultad de designar dentro de un plazo de 3 días, salvo pacto diverso, el nombre de la persona que será considerada como contratante definitivo en sustitución suya. Es decir, esa facultad de designar a un representante es libre.
es libre de cualquier comerciante. La validez de esta designación depende de la aceptación de dicha persona, obviamente que debe de aceptar. Normalmente lo que se hace son poderes. Si transcurrido el plazo legal o convenido no se hubiera hecho la designación del contratante o hecha no fuere válida, el contrato producirá sus efectos entre los contratantes primitivos. Artículo 982. Normalmente lo que se da es que si yo le doy facultades a una persona para que se obligue por mi cuenta, debe existir un poder. Debe existir un poder en donde él se le faculte. De lo contrario, estamos hablando de un representante aparente, ¿verdad? Pero si no he designado yo a ninguna persona para que en mi nombre pueda contratar, entonces cualquier contrato que yo pueda realizar se entenderá hecho con mi persona. Eso nos dice el artículo 982. La delegación, miren, este concepto de delegación también se utiliza mucho en derecho administrativo, ¿verdad? Se utiliza mucho en derecho administrativo. Vaya, aquí tenemos ejemplos también. En derecho privado, la delegación es el nombre que recibe el convenio celebrado por el deudor con un tercero, en virtud del cual éste asume la obligación de aquel. Este convenio solo causa novación cuando el acreedor libera al deudor primitivo. Vaya, estamos aquí en el caso de un deudor y un acreedor. El deudor le debe cierta cantidad de dinero al acreedor, pero el deudor delega en un tercero, en otra persona distinta de él, para que efectúe el pago de la deuda. Eso es delegación. Y aquí está, se denomina delegante el primitivo deudor, es el que delega. Delegado al nuevo deudor, este es el tercero que va a pagar la deuda. Y delegatario al acreedor, la persona que va a recibir el pago. O sea, quien se va a beneficiar. Aquí tenemos un ejemplo, miren, la empresa XY, por virtud de un préstamo hipotecario, adeuda al Banco Salvadoreño la suma de $100,000. Dicha empresa conviene con el Banco Agrícola que éste le cancele la deuda al Banco Salvadoreño, y quien en escritura pública manifiesta su voluntad de exonerar a la deudora primitiva. Vaya, para que exista novación. ¿Y qué es la novación? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la novación? Porque debemos de manejar esos conceptos, ¿verdad? ¿Qué es novación? A ver, ¿qué es novación? Veamos. Buenos días, Lick. ¿Sí? ¿Qué es novación? Chita, Yo entiendo Justiniano. Ujú. Yo entiendo por innovación quizás los términos o condiciones que existen entre las dos partes Ajá. que están haciendo un contrato. Ujú. Vamos a ver otra opinión. A ver, ¿qué es la novación? Claudia, la novación es la sustitución de una deuda por otra. Si yo tengo una deuda X y la sustituyo por otra deuda. Eso es la novación. Luego, acá estamos hablando de que para que se dé la novación debe existir la autorización del acreedor de liberar al primitivo deudor de la deuda. Es decir, aquí estamos hablando de que la empresa XY debe $100,000, pero esta delega en el Banco Agrícola para que le pague al Banco Salvadoreño. Entonces, el Banco Salvadoreño acepta y mediante un acto jurídico exonera a la empresa XY, y ahí se da ¿cómo se llama? La novación, ¿verdad? Se sustituye el crédito por otro crédito.
Cuando se dan, por ejemplo, yo debo $1,000 y renegocio ese crédito en mejores condiciones, ahí se da novación, ya se da otro crédito, otro tipo de crédito. El convenio celebrado entre el deudor, empresa XY, y un tercero, Banco Agrícola, relativo al desplazamiento de una deuda sin la conformidad expresa del acreedor, es decir, cuando el banco, el acreedor en este caso, no autoriza liberar al deudor principal, a la empresa X, entonces ahí se da delegación imperfecta, es decir, que en este caso la empresa XY delegó en el Banco Agrícola, pero no le notificó al Banco Salvadoreño. Eso es lo que se denomina delegación imperfecta. Entonces, en este caso, la deuda siempre existe porque el Banco Salvadoreño no sabe que XY había negociado con el Banco Agrícola para que le pagara. Pero si no, el Banco Salvadoreño puede perseguir siempre a XY, salvo que si el Banco Agrícola no le paga, no paga su deuda, no paga la deuda de XY, entonces XY tiene el derecho de repetición contra el Banco Agrícola. Aquí no se da la novación porque como no, el Banco Salvadoreño no liberó al banco, a la empresa XY, ¿verdad? Luego tenemos, fíjense que en el artículo del Código de Comercio se regula esta situación en 984. Vaya, aquí estamos hablando de una delegación imperfecta. Se da una delegación imperfecta cuando, decíamos, el acreedor desconoce de la delegación que el deudor principal hizo sobre un tercero para que le pagara su deuda. Entonces, en estos casos estamos hablando de que existe siempre la obligación principal del deudor primitivo respecto al acreedor. Y el acreedor puede ejercer acción en contra del deudor, porque no sabe. Puede ser que el Banco Salvadoreño acepte tácitamente la delegación, ¿verdad? Pero en ese caso vamos a hablar de que se van a dar dos deudas paralelas, ¿verdad? Pero aquí surge el derecho del deudor primitivo de exigirle al Banco Agrícola que pague la deuda, Vaya, para que sea perfecta la delegación, como decíamos, y que se dé la novación y se extinga la deuda del delegante, es indispensable que el acreedor, Banco Salvadoreño, declare expresamente su voluntad de exonerar al deudor primitivo, la empresa XY. Debe existir un consentimiento. Si no existe esa declaración, no existe novación. Entonces, la novación es la sustitución de una deuda por otra. Cuando yo tengo una deuda y cambio las condiciones contractuales, entonces firmo otro contrato. Y al firmar el otro contrato estoy adquiriendo otra nueva deuda con otro plazo, etcétera, etcétera. La figura esta figura de la delegación se encuentra regulada desde el artículo 984 al 991 del Código de Comercio. Vamos a ver las disposiciones. En la novación subjetiva se aplicarán en lo que corresponda a su naturaleza las disposiciones relativas a la delegación jurídica. Artículo 984. Aquí, cuando hablamos de novación subjetiva, hacemos referencia a los sujetos, ¿verdad? Al sujeto, decimos que la novación es el cambio de una deuda por otra. Entonces, aquí estamos hablando
de la novación que pueda darse entre una deuda que exista entre X y Y, ¿verdad? Entre dos personas. Luego nos dice el 985, en materia de comercio habrá delegación perfecta, y decíamos que la delegación perfecta se da cuando, siempre me sale eso, la delegación perfecta se da cuando el delegante informa al delegatario que un tercero va a pagar su deuda. Entonces el delegatario da su consentimiento y en ese caso libera del pago de la deuda al deudor primitivo y acepta el pago por un tercero. Entonces, en materia de comercio habrá delegación perfecta cuando el delegante y el delegatario convengan expresamente en que se extinga la relación jurídica primitiva y se nombre un delegado a quien el delegante ordena que se constituya acreedor o reciba un pago, o bien que se obligue o haga un pago con respecto al delegatario. Artículo 985. Siempre que haya delegación imperfecta por no haberse convenido la extinción de la relación original, el delegatario acreedor que se conforme con el nombramiento del delegado como nuevo deudor no podrá exigir del delegante el pago de la obligación anterior, sino de modo subsidiario, después de requerir al delegado para que acepte la delegación o para que cumpla la obligación en su caso y no haber obtenido lo uno o lo otro. Artículo 986. Cuando la delegación es imperfecta es cuando el deudor no le informa al acreedor que ha delegado en un tercero el pago de la obligación. Entonces el acreedor desconoce que un tercero va a efectuar el pago por él. Entonces el acreedor va a dirigir su acción contra el deudor principal. Pero si el tercero que se obligó a pagar no efectúa el pago, pues el deudor puede ejercer acción de repetición y exigirle que pague, ¿verdad? Nos dice el 987, el delegado no tendrá obligación de aceptar el encargo activo o pasivo que le confiere el delegante, aunque sea acreedor o deudor de este, salvo convenio previo. Aquí existe el libre consentimiento de las partes, ¿verdad? La voluntad de las partes, pues aquí no son contratos obligatorios. En 988, el delegante tendrá la facultad de revocar la delegación mientras no se haya perfeccionado por la creación de la relación nueva entre delegado y delegatario. Aquel podrá asumir válidamente la calidad de acreedor o deudor de éste, según que la delegación sea activa o pasiva, aún después de la muerte del delegante o de la incapacidad del mismo. Estamos hablando de delegación activa o pasiva. Si es activa, se le está delegando al acreedor; si es pasiva, al deudor, ¿verdad? El delegado no podrá hacer valer las acciones o excepciones que deriven de la relación entre delegante y delegatario, a no ser que lo haya estipulado expresamente. Eso nos dice el artículo 989. Luego, el artículo 990 nos dice, el tercero que sin delegación del deudor asuma la deuda con respecto al acreedor de este último, quedará obligado solidariamente con el deudor primitivo, a no ser que el acreedor que acepte el nuevo deudor libere expresamente al otro. Aquí se da una solidaridad entre el deudor y el tercero para cumplir el pago de la deuda. El acreedor puede dirigir su acción a cualquiera de los dos si ha aceptado la delegación que no le había sido informado originalmente por el deudor principal. Pero aquí, como digo, existe el derecho de repetición de las partes. Salvo pacto en contrario, en el caso del artículo anterior, el tercero no podrá oponer al acreedor las excepciones relativas a su relación con el deudor original, pero sí las que el acreedor le habría podido poner dicho deudor, que no sean personales del último ni deriven de hechos posteriores a la asunción de la deuda por el tercero. Vaya, acá, miren, estas disposiciones en realidad las podemos ver
o entender esta figura con estos ejemplos que les he colocado. La delegación es el nombre que recibe el convenio celebrado por el deudor con un tercero, en virtud del cual éste asume la obligación de aquel. Ese convenio solo causa novación cuando el acreedor libera al deudor primitivo. Entonces aquí estamos hablando de la existencia de una deuda. Existe un deudor, un acreedor, pero el deudor realiza un convenio con un tercero para que este tercero, ese convenio es por escrito, es un convenio contractual, para que este tercero pague su deuda y le notifica al acreedor. El acreedor, mediante un acto de voluntad, libera al deudor primitivo, y ahí se da la novación, se da el cambio de deuda de una persona por otra persona. Resulta que ya no es el obligado principal el original, sino que es el tercero. Ahí se da la delegación. Entonces, delegante es el primitivo deudor, es el que delega al otro. Delegado es el tercero, el que se constituye en el nuevo deudor. Por eso se da novación, por eso se da la novación. Se cambia un deudor por otro. Por eso es novación subjetiva. Y el delegatario es el acreedor, que es la persona que se ve beneficiada con la delegación. Y cuando se da el cambio de deudor, este puede perseguir al nuevo deudor. Eso, así opera esta figura de la delegación, que es la que hemos leído las disposiciones. Ustedes, yo les voy a subir la presentación y ahí más pausadamente ustedes pueden ver las, ¿cómo se llama? El ejemplo que les he colocado para entenderlo más de una manera más pausada. No sé si tienen preguntas sobre esto, sobre este tema. Sí, Ajá. una pregunta. Esto viene siendo como cuando una persona hace un crédito hipotecario con una casa. Ajá. Vaya, y de repente vende el derecho. Entonces la otra persona queda como obligada a pagar la deuda de este señor, ¿verdad? Que ha vendido la casa, porque en el banco queda registrado la persona que vendió como deudor. No aplica Vaya, en ese ejemplo. en realidad no aplica, pero es una práctica bien común, ¿verdad? Pero sí es parecido el caso, es parecido. Únicamente que aquí, vaya, digamos que usted le vende el derecho a Brian, a Alexander, de esa casa. Pero para que se dé la novación, usted lo que debe hacer es, mediante una escritura, un acto, usted va a delegar a Brian para que él pague esa deuda al banco. Usted es el delegante, Brian es el delegado. Y luego usted va a informar al banco le va a mostrar el contrato que han celebrado y el banco debe también emitir una declaración de aceptación, un acto jurídico en el cual va a aceptar que su nuevo deudor es Brian y no usted, y no Luis. El banco va a aceptar eso. Y eso implica que se va a dar la novación, se va a sustituir una deuda por otra, un deudor por otro deudor. Eso se llama novación subjetiva. Y el banco le va a exigir posteriormente a Brian el pago de esa deuda y lo va a liberar a usted. Así opera esta figura. Ahora bien, solo el mero hecho de vender el derecho ahí no se da la delegación, porque en realidad, si usted vende el derecho, usted siempre queda obligado respecto al banco. Porque Ok.
Ajá, Sí. para que el banco le acepte debe existir un acto de Una voluntad entre, aceptación. Ajá. ajá, una aceptación. Primero un acto de voluntad entre usted y Brian y una aceptación del banco. Vaya, miren, nos vamos a quedar acá porque ya un minuto queda. Vamos a continuar el día martes, pero ustedes tienen tarea para el fin de semana, ¿verdad? Súbanla, no se vayan a dormir en sus laureles, ¿va? Porque acuérdense que estamos en interciclo, todos los fines de semana es una tarea y vale 40% y el parcial es el miércoles. Yo les voy a subir las presentaciones, lean las disposiciones legales. Tampoco les voy a sacar un parcial estrambótico, o sea, les voy a sacar el parcial de lo que hemos visto en clase. Pero si ustedes no leen, el que no estudia, aunque muy fácil ven el examen, sale mal. Entonces lean, porque si esto es completamente dinámico. Vaya, no subí. 19 personas tengo. 18. Es sábado. Y es un fin de semana largo porque el lunes es día de sueto. Bueno, pues muchas gracias a todos. Pasen un feliz fin de semana. Bendiciones. Nos vemos el próximo martes porque el día lunes es día de asueto. Gracias por su fina atención y continuamos el martes. El miércoles hay parcial. Y el fin de semana, el domingo, deben de subir la tarea. Gracias. Feliz día. Feliz Gracias, Eric. Feliz día. Buen día, feliz fin de semana.